Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a trabajar con el participio, fundamentalmente con los usos del participio como complemento verbal. Para eso dividí el tema en tres ejes que son, por un lado vamos a repasar en realidad, porque digo, es como el tema más básico, más simple, el participio en función predicativa, lisa y llanamente. Me parecía simplemente interesante repasarlo porque, bueno, es para tener como una base e ir de lo más fácil, de lo conocido, por ahí a lo que es un poquitito más complejo desde la sintaxis. Entonces, primero participio en función predicativa. El segundo tema que vamos a trabajar es el participio en construcciones sustantivas que se da con determinados verbos. Ahora lo vamos a repasar. Y en tercer lugar vamos a ver el participio en función predicativa con traducciones particulares, que este también depende de determinados verbos. Básicamente es esta idea por la cual al verbo conjugado lo traducimos como una idea de circunstancial o adverbial y al participio es el que tenemos que traducir como verbo conjugado. ¿Sí? Adelanto más o menos que ese es el fenómeno. Entonces, partimos del el primer tema, que es el participio en función predicativa. Vamos a hacer un repaso de esto. Hago un resumen mínimo para aclarar algunos temas sobre esto. En primer lugar, es una obviedad, pero por las dudas, como en los otros dos casos no es del mismo modo, digamos, lo dejo en claro para este, que es que cuando el participio está en función predicativa no depende de ningún verbo en particular. O sea, cualquier verbo conjugado puede tener en la oración y tener como complemento a un participio en función predicativa, ¿sí? Eso por las dudas. Otra segunda característica de este fenómeno sintáctico es que, por las dudas es una obviedad, pero quiero insistir en esto, el participio está en posición predicativa, que a grandes rasgos, ¿qué es la posición predicativa? Lo que no es posición atributiva. Posición atributiva, recordemos que es aquella estructura en la que se engloba al artículo y un núcleo sustantivo. Entonces, cuando el participio está por fuera de esa posición, es predicativo, ¿sí? Ahora igual lo vamos a repasar con algunos ejemplos. En tercer lugar, tengamos presente que vamos a traducir estos participios de acuerdo con el aspecto en el que está ese participio, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que si nosotros vamos a tener un participio en aspecto infectivo, vamos a tener que tener en cuenta su valor durativo. Si el participio está en confectivo, vamos a tener que tener en cuenta ya sea la puntualidad que manifiesta el aspecto confectivo o la idea temporal pasada, ¿sí? Esas son las dos formas en las que lo vamos a tener que ver para traducirlo. Ahora igual pongo los ejemplos y ofrezco, digamos, un repaso de las traducciones más o menos convencionales. Respecto del aspecto perfectivo, tengamos en cuenta que es esta idea de es una acción terminada, pasada, con consecuencias en el presente. Entonces ahí también hay que tenerlo en cuenta eso para traducir al participio. Y por último, y esto sí es una diferencia con digamos, la traducción de los verbos de manera general, un participio futuro tiene idea final, ¿sí? Así que son elementos, ya les digo, ahora vamos a ver las traducciones, pero son elementos a tener en cuenta. Y bueno, por último, cuando nosotros tenemos un participio en función predicativa, vamos a observar que en él se encierra, se esconde, bueno, hay manifiesta, digamos, una idea circunstancial de tiempo, de modo, de causa. Digo se esconde porque, bueno, ahora lo vamos a ver, pero por algo el autor no usó ni una temporal, ni una causal, ni una modal, sino que usó un participio. Entonces, a lo que voy con esto es a que es un matiz de adverbial, circunstancial, que subyace al participio cuando está como predicativo. No necesariamente lo tenemos que expresar en la traducción, por ejemplo. Pero sí tener presente para interpretar en todo caso los pasajes que estamos leyendo, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a desglosar todo esto. En primer lugar, entonces decíamos la posición predicativa. Repasemos la posición predicativa que, por las dudas adelanto, por supuesto que siempre hay excepciones. Por ejemplo, en poesía sobre todo, yo recién les adelantaba respecto de la posición atributiva que involucra artículo con núcleo sustantivo. Bueno, a veces en poesía no está el artículo o hay desfasajes desde el punto de vista del orden de palabras. Entonces, yo les doy, por supuesto, digamos, la regla que siempre puede tener excepciones, ¿no? Entonces, repasamos. ¿Qué es la posición predicativa? A ver, nosotros ahí tenemos esta oración que es hoianthropoi fuigontes ten hodon leipusin. El participio ya se los marco que es fuigontes, que es el verbo feugo, no el participio del verbo feugo, en confectivo.
nominativo plural porque es el predicativo subjetivo de hoi anthropoi, que es el sujeto de la oración, ¿no? La traducción es algo así como los hombres tras huir abandonan el camino, es una oración inventada, pero me interesaba simplemente para ver rápido en qué consiste esto de las posiciones. Entonces, acá lo que tenemos es que hoi anthropoi es el sujeto, ¿sí? Yo lo que les había dicho es que la posición atributiva precisamente estaría encerrada entre hoi y anthropoi. Figontes está fuera de esa posición atributiva, entonces es precisamente, claramente, un participio predicativo, ¿sí? Predicativo subjetivo. Figontes incluso podría estar antes de hoi anthropoi, ¿sí? Lo importante es que no está adentro de ese hoi y ese anthropoi, o sea, no está en el medio de ellos dos, ¿sí? Les pongo un ejemplo tomando los mismos componentes de esta oración para que vean cómo sería una posición atributiva, cambiando el sentido, ¿no? Sería hoi figontes anthropoi, ton hodon leipusin. O sea, figontes entre medio del artículo y el núcleo sustantivo anthropoi, ese es el sujeto, entonces ahí el participio cumple función de atributo, pero también ahí se modifica la traducción, porque entonces la traducción que tenemos que esbozar ahí es los hombres que huyeron, le damos ese matiz temporal porque el participio es de aoristo, los hombres que huyeron abandonan el camino, ¿sí? Entonces, por las dudas, insisto, puede haber excepciones respecto de esto, pero mejor tengamos presente la regla. Respecto de los distintos aspectos que puede tener un participio y la importancia de tenerlos en cuenta a la hora de la traducción, ¿sí? Acá les pongo un primer ejemplo de un participio de infectivo. Esta es una oración de Ilíada que rápidamente, petómenos, la traducción es se fue volando, ¿sí? Para dar cuenta de esta idea de duración que tiene el participio cuando está en infectivo, apelamos al gerundio. Ahí lo tienen en volando, ¿sí? Bien, petómenos. Respecto del confectivo, decíamos que puede tener valor de puntualidad o de temporalidad pasada. Ahí la oración dice lipontes tenjodon oligoi apetnescon, es de Genofonte. Dos posibilidades de traducción para este lipontes, entonces sería o tras dejar el camino, unos pocos murieron, o eso sería entonces la idea temporal pasada, o puntual sería al dejar el camino, unos pocos murieron, ¿sí? Son traducciones convencionales. Alguno podría también ofrecer una traducción para el que es de idea de tiempo pasado, habiendo dejado el camino, podrían traducir. A mí, de todas formas, esa traducción no digo que sea errónea, a mí no me convence porque con el habiendo, por un lado, con el verbo haber más participio, yo preferiría usar esa traducción más que nada para el perfecto, para el perfectivo, así que por ese lado, insisto, es una cuestión más de ponernos de acuerdo, que no sería erróneo igual, porque estaría dando idea pasada, digamos, ¿no? Pero a mí no me termina de convencer. Y por otro lado, también con habiendo el gerundio, yo reservaría también el gerundio para el infectivo. Por lo menos para no que no se generen confusiones en todo caso, ¿sí? Pero bueno, entonces yo, digamos, las traducciones que les ofrezco son estas: tras dejar el camino o al dejar el camino, ¿sí? Decíamos entonces el perfectivo, idea pasada, terminada, con consecuencias en el presente. Esto también es un ejemplo de Genofonte. Parela unon tetagmenoi, ¿sí? Ahí tenemos en tetagmenoi, la traducción que podemos ofrecer de esta traducción es marcharon habiendo sido ordenados. Yo les pongo entre paréntesis el habiendo sido, porque también si pusiéramos solamente marcharon ordenados, la idea de que es algo que ocurrió en el pasado, terminado, con consecuencias en el presente, está. ¿En dónde? Bueno, en que si ya están si marchan ordenados es porque oportunamente fueron ordenados, ¿sí? En castellano nuestro propio perfecto con valor pasivo puede ser un equivalente al perfectivo en griego. Bien, entonces ahí ven como el haber más participios, la forma convencional de traducir los perfectos. Bien, y por último decíamos el participio de futuro con valor final. Acá les pongo un ejemplo de Tucídides, Jobárbaros, Epitengelada, Dulosómenos, Elsen. El bárbaro llegó contra Grecia, y ahí traducimos ese Dulosómenos como para dominarla, ¿sí? Idea de finalidad. Esto fue entonces un repaso para tener en clara las posibilidades de traducción de los participios. Respecto a los matices adverbiales de los que hablábamos, bueno, voy a empezar con algunos ejemplos, pero retomo lo que dije. O sea, son matices que
están en la función predicativa del participio. En realidad, digamos, la función predicativa en griego tiende a encerrar o a tener debajo ideas o matices adverbiales, ¿sí? Que no quiere decir que los volquemos en la traducción. Podemos perfectamente traducir de la misma forma que veníamos traduciendo en los ejemplos de recién, teniendo en cuenta en todo caso para nosotros o para entender el pasaje esas ideas. Les pongo los ejemplos para que se termine de entender. Es fácil igual, o sea, hay que evaluar cuál es la idea que subyace a ese participio. El primer ejemplo es de Aristófanes, riqueza. Crestoson Taifilópolis, paz Jocacos. Les puse una traducción ahí bien simple. Siendo honrado y amigo de la ciudad, sufro malamente, sufro mucho, o sea, padezco, ¿no? Tenemos entonces on, es el participio de mi en función predicativa, de infectivo. Lo traducimos como siendo honrado y amigo de la ciudad, precisamente, ¿no? Gerundio porque es infectivo. Ahora, ¿qué está diciendo acá la oración? Esto, si no recuerdo mal, el personaje que está hablando acá es el del psicofanta, que lo que está diciendo es algo así como, aunque soy honrado y amigo de la ciudad, sufro malamente. Esto es, bueno, por supuesto, uno de estos pasajes medio en los que se burla, ¿no? De estos personajes Aristófanes, ¿no? Los satiriza, ¿no? Pero bueno, bien, se presenta el psicofante y dice, aunque soy honrado y amigo de la ciudad, la paso muy mal. Entonces ven ahí como el contexto también nos lo habilita, pero después también si tuviéramos la oración sola, podemos desprender que en ese gerundio lo que está encubierto es una idea concesiva, ¿no? Aunque. ¿Sí? Por eso les digo, o sea, con el siendo se entiende de todas formas, ¿sí? Y si no se entiende, en todo caso también lo que hay que pensar es que el autor, o sea, no quiso poner ni una concesiva ni una temporal, o sea, no quiso expresar esa idea de ese modo. En todo caso, subyace al participio, ¿sí? Eso también hay que tenerlo presente porque si no, achatamos mucho la traducción sin volcar estos matices. Cuando hay una concesiva, ahí sí, tenemos que traducirlo como concesiva. Acá no tenemos obligación, ¿sí? Quedará reservado a quien quiera hacer una traducción más literaria o donde digamos, se quiere enfatizar algo de determinada manera. Pero en griego hay un siendo honrado y amigo de la ciudad, solo eso. Bien, vamos ahora a la segunda oración para también poner otro ejemplo. Extraes apiston upotan pathois blaven, es de Menandro. Tiene la ventaja Menandro de que, bueno, como tenemos estas sentencias que, bueno, no tienen contexto, pero al ser un pensamiento sentencioso, cierra en sí mismo, nos viene bien también para ver rápido el fenómeno. Yo traduje ahí este apistón como desconfiando. Desconfiando de los enemigos, nunca sufrirías daño, ¿sí? ¿Qué idea hay acá? Y bueno, es una idea probablemente condicional, ¿sí? No, si desconfiaras de los amigos, nunca sufrirías daño, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden pensar en otros matices, depende también del contexto, ¿sí? Apelo entonces a eso, a que lo que decíamos antes, que el autor no puso una proposición subordinada, ni temporal, ni concesiva, ni condicional, ni modal, ni nada, ¿sí? En todo caso es eso, depende de la idea que nosotros entendemos que está ahí. Entonces acá, pues, bueno, si desconfías de los enemigos, no vas a sufrir nunca daño. ¿Sí? Esa es la idea pareciera que se está expresando en la oración. ¿Sí? Vamos ahora a un tercer ejemplo. Anthroposon gignosque tenorgues cratein, también de Menandro. Siendo hombre, aprende a dominar la ira. Ven como acá de nuevo, participio de bien infectivo. On, siendo, lo traducimos. Ahora, la idea de acá es causal, ¿no? Porque sos hombre, tenés que aprender a dominar la ira, ¿sí? Insisto, es algo a tener en cuenta para interpretar a los textos, no porque tengamos que volcarlo a la traducción, ¿sí? Bien. Pasamos ahora a el segundo tema que decíamos que íbamos a trabajar, que es el participio cuando aparecen construcciones sustantivas, ¿sí? ¿Qué son estas construcciones sustantivas? Son construcciones que dependen de determinados tipos de verbos, que son estos que tenemos acá. Yo les pongo una lista, si quieren después le ponen pausa al video. A ver, a grandes rasgos son verbos que quieren decir ver, escuchar, percibir, saber, mostrar. Ahí les pongo algunos: oida, gignosco, epístama, para la idea del saber o del conocer. Memnema y recordar, pilanzanoma y lo contrario, olvidar,
o algunos como degnum y faino, con la idea de mostrar, señalar, eoica, parecer. Bueno, ahí después revisen la lista, pero en todo caso los de percepción sensorial e intelectual son por ahí los más frecuentes. Y también pueden darse estas construcciones con expresiones impersonales del estilo de los esti o faneros esti, no es evidente. ¿Y qué pasa con estas construcciones? Depende de este tipo de verbos o de estas expresiones impersonales, en donde el participio va a tener el caso que rija el verbo, pero a su vez va a tener el mismo participio, un sujeto, que va a estar también en el mismo caso, concordado en número con el participio, y al momento de la traducción nosotros vamos a tener que agregar un que en castellano para generar una sustantiva. Por eso decimos que son construcciones sustantivas, y es construcción y no proposición, porque no hay un introductor, sino que simplemente es una construcción en la que tenemos un verbo, o núcleo verbal, que es el participio, un sujeto que puede ser un sustantivo o un pronombre, que va a ser a veces entonces de sujeto. Decíamos, yo pongo comillas, digo comillas porque de nuevo es una construcción, no hay verbo conjugado, sino participio, que además está en un caso, por ejemplo, acusativo, genitivo, depende de lo que deja el verbo, y ese sujeto también está o en acusativo, genitivo, concordando con el participio, formando una sustantiva, porque para la traducción vamos a tener que decir veo que pasa tal cosa, ¿no? Sé que pasa tal cosa, ¿sí? En castellano nos vemos obligados, sí, a generar una proposición sustantiva, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo en donde me parece que es más claro, ¿no? Yo acá tomé un ejemplo del Apocalipsis, la oración es más larga, pero bueno, no me interesaba la oración, sino el ejemplo. Eidon alon angelon anabainonta apo anatolom geliu. Fíjense, ahí tenemos Eidon, tenemos el verbo ver, ¿no? Jorao, verbo de percepción. Con estos verbos decíamos entonces que pueden generarse estas construcciones de participio. Tenemos el participio anabainonta, que va a ser entonces lo que sería el núcleo verbal de la construcción. Ahí entonces después de Eidon armamos una construcción sustantiva en donde tenemos anabainonta va a funcionar como núcleo verbal, bueno, y va a tener su predicado, y alonangelon va a ser su sujeto. Anabainonta es el participio de anabaino en acusativo. ¿Por qué está en acusativo? Porque eidon es un verbo que requiere un acusativo, o sea, un verbo transitivo, y entonces alonangelon también está en acusativo, concordando con anabainonta, y por eso lo podemos identificar como su sujeto. Ven que no, para traducirlo, yo, ¿qué les pongo acá? Vi que, tengo que agregar el que, otro ángel, alonangelon, llegaba, anabainonta, desde el levante del sol, ¿sí? Entonces, en castellano ese que lo tenemos que forzar. En griego no hay un subordinante, ¿sí? No hay un hoti, no hay un hos. Por eso decimos que es una construcción sustantiva y no una proposición sustantiva, ¿sí? Y entonces el fenómeno es ese. Verbo de percepción sensorial o intelectual a grandes rasgos, verbos, o sea, de percepción y de saber, conocer, etcétera, con un participio entonces que está, en el caso que rija el verbo, en este caso anabainonta lo ven en acusativo, y un sujeto que está también, en el mismo caso que rija el verbo, concordando con ese participio y hace entonces las veces de sujeto. Ven que les pongo sujeto entre comillas y núcleo verbal entre comillas, porque no es un sujeto nominativo, no es un núcleo verbal con verbo conjugado, ¿sí? Por eso pongo ahí las comillas, ¿sí? Entonces otro ángel viene a ser entonces este alonangelon que tenemos ahí, sujeto, y llegaba desde el levante. Ven que lo traducimos como un verbo conjugado cuando lo que teníamos en griego era un anabainonta como predicativo, ¿sí? Bien, vamos a dar algunas precisiones más de estas construcciones. Primero, respecto de los casos. Ya lo adelanté, pero por las dudas lo repasamos. El participio puede estar o en acusativo, en genitivo, dativo, dependiendo de lo que rija el verbo, ¿sí? Eso por un lado. En general, las de acusativo, las de genitivo son las más frecuentes. Pero también puede estar en nominativo concordando con el sujeto de la oración. O sea, ahí en ese caso es donde digamos, no podemos armar una construcción, porque construcción implicaría tener un sujeto y un verbo, digamos. En las que aparece el nominativo, ese nominativo en general es sujeto coincidente con el verbo principal, y por eso a ese nominativo le vamos a poner predicativo subjetivo y listo. Ahora, para la traducción vamos a tener que agregar el que
y por eso incluimos el fenómeno dentro de las sustantivas, de las construcciones sustantivas, ¿sí? Porque no, nos vemos obligados en todo caso por el castellano a generar ese qué. A ver, les pongo algunos ejemplos para que de los distintos casos. Bueno, el primero es el que ya vimos, ¿no? Eidon Anangelon, Anavainonta, ¿sí? Acá David que otro ángel llegaba, en donde Anavainonta está en acusativo porque Eidon rige acusativo, ¿sí? Y bueno, ahí armamos la construcción. Pongo otro ejemplo, este está en genitivo, es un ejemplo de Genofonte Memorabilia, donde tenemos Ecusa de Poteautú, Caiperifilon Dialegomenu. La traducción es escuché que este hablaba también acerca de los amigos. Tenemos dialegomenu en genitivo porque acuo rige genitivo, ¿sí? O sea, bueno, tiene varias construcciones, pero una construcción, bueno, en este caso rige genitivo, ¿no? Entonces, dialegomenu está en genitivo y autú, como su, ahí les marco la construcción, autú como su sujeto, también está en genitivo, ¿sí? Escuché que este, autú, hablaba también alguna vez, ahí el pote, ¿no? Acerca de la amistad o acerca de los amigos, dice literalmente, pero bueno, probablemente quiera decir más esto otro. Entonces, dialegomenu genitivo, autú genitivo, ¿sí? Bien. Después vamos a retomar esta oración, así que mucho más no me detengo. Les pongo un ejemplo nominativo. Ven acá que dice memnemai acusas, también de Genofonte. Recuerdo que escuché, recuerdo haber escuchado. A ver, ¿qué tenemos acá? Memnemai como núcleo verbal y acusas está en nominativo, o sea, participio nominativo, es el predicativo subjetivo de esta oración, ¿sí? No armo una construcción acá, porque para construcción es lo que les decía antes. Fíjense que en los ejemplos anteriores yo tengo alonangelon, nanabainonta, sujeto predicado. En el anterior teníamos autú, dialegomenu, sujeto predicado. Acá no armo construcción porque no tengo una construcción propiamente, ¿sí? Tengo ese nominativo que lo que les decía es sujeto coincidente con memnemai, porque yo recuerdo que yo escuché, ¿sí? Yo les sugiero ahí también, si quieren traducirlo como recuerdo haber escuchado, porque digamos, en todo caso ese haber escuchado por ahí representa un poquitito más el hecho de usar un verboide y no un verbo conjugado, si quieren, ¿sí? Pero bueno, a ver, a lo que voy es a esto. Si yo quiero traducir esto literalmente, recuerdo tras escuchar, o bueno, si fuera al escuchar, ¿no? Pero me parece que acá la idea claramente es como de pasado, eh, queda raro, no es lo que está queriendo decir la oración. Sí, recuerdo tras escuchar no está diciendo, ¿sí? Es recuerdo que escuché. De hecho, piénsenlo que si siguiera la oración, recuerdo que escuché tal cosa. Recuerdo tras escuchar, queda muy disociado. En castellano queda, no se entiende en todo caso lo que está diciendo. Entonces, por eso digo, incluimos a estas construcciones, perdón, a estos casos con nominativo, porque nosotros en castellano debemos generar esa sustantiva. Bien, y les pongo un ejemplo para que, bueno, ahí les marcaba el acusas como predicativo. Les pongo un ejemplo con el mismo verbo, con sí, una construcción, en donde lo que van a ver ahí es que ese verbo es, el sujeto del verbo memnemai es distinto del sujeto de la proposición, o perdón, de la construcción de participio. Memnemai autón tuto poiesanta, recuerdo que él hizo esto, ¿sí? Entonces ahí tenemos, poiesanta está en acusativo, porque memnemai puede regir varias cosas, bueno, rige acusativo en este caso, y autón lo vamos a tener como su sujeto y tuto objeto directo, ¿no? Y ahí les marco la construcción. ¿Sí? Bien, vamos ahora a las traducciones de esto. A ver, dependiendo del verbo que acompaña, el participio puede traducirse. Les pongo a dentro de la preposición sustantiva, o sea, con la misma idea de que veníamos mencionando antes, o sea, verbo conjugado con un sujeto concordado, en el mismo caso, pero introducido por el qué. Eso se lo agregamos en castellano. Pero tenemos la posibilidad también de traducirlo, dependiendo del verbo que aparezca, como cualquier participio predicativo de los que vimos en los primeros ejemplos. Por eso también me interesaba tener esos primeros ejemplos, ¿sí? Acá en realidad es un problema de asimetría de las lenguas, ¿sí? O sea, a ver, los griegos no hacían análisis sintáctico cuando cuando hablaban, cuando escribían, cuando leían. Nosotros lo tenemos que hacer y nosotros tenemos que poner estas cajitas. Los griegos expresaban esto de esas maneras. El tema es que para nosotros, en tanto que estamos enmarcados en la gramática estructural,
A ver, va a haber casos en los que vamos a poder armar estas construcciones y va a haber casos en los que por el significado de los verbos no va a quedar bien la traducción. Les pongo algunos ejemplos para que lo vean, ¿sí? Entonces, yo acá tenía, por ejemplo, primero vamos a ver el ejemplo en donde se vea bien esto de cómo hay posibilidad de traducirlo de dos maneras y de interpretarlo sintácticamente. A ver, este ejemplo es el que ya vimos, ¿no? Eidon alon angelon, anabainonta, poaratolon heliu. Tenemos el verbo de percepción, anabainonta como dijimos que era su núcleo, el núcleo verbal de la construcción, y alon angelon como el sujeto, entonces anabainonta es el verbo, alon angelon el sujeto, y decíamos que traducíamos vi que, en castellano le agregamos ese que, otro ángel llegaba desde el levante del sol. Si nosotros en realidad queremos probar si podemos ver la traducción como predicativo, sería otro el análisis sintáctico, ¿sí? Porque acá el análisis sintáctico es este, con sujeto y con predicado. En la traducción también se refleja eso. Pero si yo entonces lo quiero interpretar del otro modo, yo tendría la misma oración, ¿no? He ido al núcleo verbal, ahora bien, anabainonta estarías funcionando como un predicativo objetivo de un objeto directo que es alon angelon, ¿sí? Pero eso entonces lo tengo que reflejar lo que pongo en la sintaxis en la traducción, ¿sí? Hay que ser coherente en todo caso. Vi a otro ángel llegando desde el levante del sol, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si hago el análisis y armo una construcción, tengo que agregar el que en castellano y conjugar al participio como verbo conjugado, ¿no? Si entiendo que es un objeto directo con un predicativo objetivo y el participio es predicativo objetivo, y bueno, le doy el matiz en todo caso con esta idea, ¿no? Llegando, ¿sí? Para traducir al predicativo objetivo. Pero, digamos, en principio ya les digo, esto es más que nada un problema de traducción. Ahí les marco entonces la nueva inunda con el llegando. Vamos ahora les voy a poner un ejemplo en donde algunos casos en los que puedo tener las dos posibilidades de traducción, similar al anterior, tomo de nuevo el de Genofonte Memorabilia y otro en el que por las reglas del castellano no vamos a poner. A ver, este acusa de pote autuca y perifilo dialegomenum, las posibilidades podrían ser entonces, ¿no? Lo escuché una vez hablando también acerca de los amigos o escuché una vez que él hablaba acerca de la amistad o de los amigos, ¿sí? Ahí se dan de nuevo las dos posibilidades, el genitivo, el complemento. Y fíjense, les pongo un ejemplo en donde digamos, el mismo verbo en castellano nos hace por ahí ver raro una traducción. Ugaré de Sanautón Tednécota, también de Genofonte. No sabía que él estaba muerto. Digamos, esta es la traducción más normal, lo que en castellano queda como más fluido. Si yo quiero decir no lo sabía muerto, no digo que sea imposible. Hay casos en los que va a quedar horrendo, pero es raro, ¿sí? O sea, no es lo que está queriendo decir en griego en principio, ¿no? Lo que quiere decir es eso, que no sabía que estaba muerto, él. ¿Sí? Autón, Tecnicota, ¿sí? Bien, y si me permiten, hago una última, digamos, para que quede claro, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, porque hasta ahora hemos visto objeto directo y predicativo objetivo, bien desglosado. Yo quiero retomar el caso, ¿qué pasa con un genitivo? Por las dudas. Si fuera un genitivo, nosotros tenemos ecusa, que rige genitivo, dialegomenu es el genitivo del participio, ¿no? En genitivo, autú es el sujeto, digo, en la construcción, pero si yo lo tengo que desglosar y verlo como en la segunda opción, ¿no? Como si fuera un predicativo y no una construcción, al autú yo le pongo genitivo régimen, porque acuo rige genitivo, y dialegomenu, y después, bueno, con lo que siga, es el predicativo del genitivo, ¿sí? Lo repaso por las dudas, porque con objeto directo y predicativo objetivo, digamos, es por ahí lo más frecuente, pero recuerden también que la posibilidad de genitivos predicativos también está en griego, ¿no? En dativo, lo que sea. Entonces, lo escuché una vez hablando también acerca de los amigos, ¿sí? Autú está en genitivo porque lo rige acuo y dialegomenu está entonces funcionando como el núcleo del predicativo del genitivo, ¿sí? Y bueno, les pongo la sintaxis de la otra moda, del otro modo. Escuché una vez que él hablaba también acerca de la amistad, en donde, bueno, esto ya es lo que venimos practicando, ¿no? Armar una construcción en donde autú funciona como sujeto y lo demás predicado con el núcleo verbal en dialegomenu, ¿no? Escuché una vez que él hablaba también acerca de la amistad, ¿sí? Bien,
Pasamos ahora a el ejemplo de el participio en función predicativa con traducciones particulares que se da con determinados verbos, ¿sí? Vamos a ver un poco este tema que no es complejo, pero bueno, tiene su extrañeza por ahí en lo que hace a la traducción. Me parece que también ahí pasa más que nada el problema por una cuestión de traducción, o la complejidad, quiero decir. A ver, hay verbos que son, acá les resumo, digamos, los verbos que son en realidad los más frecuentes. Contingano, acuérdense, ocurrir, tocar en suerte. Cureo, ser por casualidad, tiene otros sentidos, ¿no? Pero bueno, estoy resumiendo los que nos van a servir después. Lanzano, con esta idea de pasar inadvertido, escapar, ocultar, esconderse, ¿no? Sano, anticipar, estar antes. Eoica, parecer, y verbos como diago, diagigno, diateleo, diameno, que tienen esta idea de no continuar, perdurar, perseverar. Entonces, con este tipo de verbos, el fenómeno que se va a producir es que el participio es el que contiene la idea principal de la oración y a menudo tiene que ser traducido como el verbo conjugado, ¿sí? Respetando de todas formas el tiempo, el modo, el aspecto, la persona que tenga el verbo conjugado de la oración. Y al verbo conjugado lo vamos a traducir con una idea adverbial, ¿sí? Esas ideas adverbiales de todas formas están relacionadas con el sentido del verbo. ¿De qué modo? A ver, ahora lo vamos a ver, pero a ver, a grandes rasgos lo que digo es, de Triunjano se va a desprender esa idea de la idea de la suerte, de lo casual, en Cureo lo mismo, en Lanzano con lo de pasar inadvertido, ¿sí? Ahora lo vamos a formalizar, pero es lo que me interesaba destacar en todo caso. Y una cuestión relacionada con la sintaxis es que sintácticamente el participio sigue cumpliendo la función predicativa, lo mencionaba en el título, pero por las dudas lo vuelvo a aclarar acá, y el verbo conjugado sigue siendo el núcleo de la oración. Es un tema de traducción en todo caso, ¿sí? Pero la sintaxis es la misma que lo que indica la lógica, núcleo verbal y participio si es predicativo, predicativo, ¿sí? A ver, les retomo acá las traducciones de los distintos verbos, que es lo que les adelantaba antes. A ver, con triunjano, que es ocurrir o tocar en suerte, la traducción que va a tener, o sea, con esta idea adverbial, es la de casualmente, por azar, acaso, va a tener esos valores. Jugamos un poco después en cada contexto, en cada texto, vamos a jugar con qué traducción queda mejor. Pero básicamente es eso. Con el verbo cureo, que es ser por casualidad, también. Una idea del estilo casualmente vamos a tener que traducir. Con lanzano, que decíamos que quiere decir ocultar, bueno, podemos traducirlo con sin saber, sin darse cuenta, en secreto, ocultamente. Va a depender del contexto. Con sano, que quiere decir anticiparse, también. Anticipadamente, de antemano, ¿no? Ideas adverbiales de ese estilo. Con estos que decíamos que tenían esta idea como diago, diagino, diateleo, diameno, que son los que tienen la idea de perdurar, continuar. Bueno, continuamente, constantemente, es una posibilidad de traducción para la idea adverbial que conlleva el verbo. Y por último, con eoica que aparecer, bueno, aparentemente, ¿sí? Ya les digo, esto es flexible de todas formas, pero es importante que tengamos en cuenta los valores adverbiales. Vamos entonces ahora a verlo con ejemplos. El primer ejemplo que les pongo es también de Genofonte, Parón Triújane. Corta a propósito. Sucede que él estuvo allí o él estuvo allí por azar, de casualidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Triújane es lo que estamos traduciendo como sucede que o por azar. A Triújane, que es el verbo conjugado, le damos la idea adverbial. Y parón, que es el participio, es predicativo subjetivo, de ese sujeto tácito que no está. Parón claramente en nominativo masculino singular. Es al que traducimos como estuvo, como el verbo conjugado. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es la dinámica? Es simplemente una cuestión de traducción. Recordemos, sí, bueno, entonces esto que le decía, parón, predicativo, subjetivo, ¿sí? Recordemos, sí, esto que el participio tiene que respetar, cuando lo traducimos como verbo conjugado, el tiempo, el modo, el aspecto de la persona, o la persona, las mismas atribuciones del verbo conjugado pasan al participio, ¿sí? Entonces acá lo mismo. Vamos ahora a la segunda oración, que es Fonea tupaidos elanzane boscon, es de Heródoto. Se ocupó del asesinato de su hijo sin darse cuenta, ¿sí? Es una traducción así, bueno, sin contexto, pero más o menos la oración dice eso. A ver, el ánzane es el núcleo verbal, es lo que en la sintaxis, núcleo verbal. Sin darse cuenta es la idea adverbial, que es la que estamos traduciendo, y el participio boscon va a ser predicativo subjetivo, pero es el que estamos traduciendo como se ocupó, ¿sí? Entonces fíjense de nuevo
que al participio was con lo estamos traduciendo con las mismas cualidades de tiempo, persona, número que el ánzane, ¿no? O sea, el verbo conjugado, ¿sí? Estaba en pasado, tercera persona, ¿sí? Y así. Vamos ahora a Elazón es el zontes de Tucídides. Se fueron secretamente, ¿sí? Elazón como, en todo caso, perdón, como Elazón como el verbo, y lo vamos a traducir secretamente con la idea, entonces, adverbial esta, ¿no? De lanzano, ¿no? De lo oculto, bueno, pasa por secretamente y es el zontes como el participio que va a ser el predicativo subjetivo, recordemos, pero lo vamos a traducir con como el verbo, como si fuera el verbo principal de la oración. Se fueron secretamente, ¿sí? Entonces ahí está de nuevo lo que decíamos. El problema o digamos la dificultad de este tema está más que nada en las traducciones, ¿sí? Yo aclaro por las dudas, tengan en cuenta que si, a ver, ustedes deberían tener presente, tener estudiada esta lista de verbos, porque son lo que les decía, los más frecuentes, pero si se llegaron a olvidar, los diccionarios o los buenos diccionarios, digamos que tienen, digamos, van mencionando usos particulares de los verbos, van a llegar a un momento en el que el diccionario les va a decir que el verbo cureo, cuando está con participio, se traduce de determinada manera. O sea, no hay que entrar en pánico con que no tiene que estar todo en la memoria. Siempre se recomienda, por supuesto, que se estudie el tema y que, digamos, se frecuenten estos temas gramaticales para que estén en la memoria. Pero si llegara a pasar que no tienen presente que hay determinados verbos que con participio se traducen con idea adverbial y es al participio el que traducimos como verbo conjugado, quédense tranquilas que los diccionarios ayudan a recordarlo, ¿sí? Bien, entonces esto es todo. Les pongo hacia el final del verbo, del video, una lista de bibliografía por si quieren consultar mínima, por si quieren consultar el fenómeno. Esto simplemente de todas formas es un breve resumen que me parece que viene bien para temas que por ahí no digamos, uno los estudia, pero repasarlos y volverlos a ver siempre ayuda. Así que bueno, muchas gracias por escucharme.